Primero, como introducción, les voy a decir que el método intuitivo es un método que nos permite a nosotros desarrollar los tres pasos básicos para construir un sistema de control. Cabe señalar que cada paso está, cumple una función determinante dentro del sistema, ¿ya? Entonces, nosotros vamos, para poder aprender este sistema, este método, vamos a dar de ejemplo una secuencia. Lo primero que debo recalcar es que esto que ven usted aquí, esta secuencia, A más, B más, A menos, B menos, representan los movimientos, en este caso, de un cilindro, bueno, de dos cilindros neumáticos, ¿ya? La semana pasada nosotros vimos simbología y hablamos de que por normativa se le colocan o se le dan algunas letras a los componentes. Por ejemplo, yo les mencioné que para los interruptores o los pulsadores lo íbamos a llamar o lo íbamos a nombrar con una letra S, que los relés los vamos a nombrar o los vamos a identificar con una letra K. Y en este caso, que son cilindros neumáticos, que son nuestra planta para hacer funcionar el sistema, los vamos a identificar con las letras del abecedario, siempre, siempre comenzando desde la A en adelante, ¿ya? En este caso, si yo tengo dos letras en esa secuencia, que es solamente la A y la B, yo reconozco de inmediato que son solo dos cilindros neumáticos, ¿ya? Ahora, la aplicación de esta secuencia, ustedes la van a dar. ¿A qué me refiero con esto? No estamos enfocados en el sistema o en la aplicación del sistema propiamente tal. Quiere decir que esta secuencia a lo mejor está montada para un balde de volteo, o puede ser a lo mejor una rampa de algo, o a lo mejor puede ser una seleccionadora de algo, ¿ya? Eso no es relevante para aprender el método, sino que lo único relevante es saber la secuencia en que se mueven las plantas, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, si ustedes miran la secuencia, quiere decir que tenemos dos plantas, un cilindro que se llama A y un cilindro que se llama B. Y al mismo tiempo tenemos, acompañado de la letra, un signo más y un signo menos. Este signo representa la forma en que se van a mover los cilindros. Señor Muñoz, no está pegada la imagen, yo le pongo pause, ¿ya? Lo que pasa es que el video no tiene audio y yo voy narrando sobre él, ¿ya? Entonces, si Ya, yo profe, pongo gracias. play, se empieza a mover, ¿ve? Estaba Sí. saliendo y entrando, pensé que se había pegado. Gracias. No, no, tranquilo. Ya. ¿Qué representan estos signos? Estos signos más y este signo menos representa el estado lógico o el estado en que se encuentra dicha planta. Súper sencillo. Como son cilindros neumáticos, cuando la letra tenga un signo más, está representando que el vástago del cilindro sale o se mueve hacia afuera. Y cuando la letra tiene un signo menos, representa que el vástago del cilindro entra. Entonces, esta secuencia te dice que el vástago del cilindro A sale, luego sale el vástago del cilindro B, luego entra el vástago del cilindro A y luego entra el vástago del cilindro B. ¿Ya? Eso es lo que representa. Sale A, sale B, entra B. Si nosotros tuviésemos una secuencia de más cilindros, por ejemplo, de 5 cilindros, tendríamos de la letra A a la E. Tendríamos un cilindro A, un cilindro B, un cilindro C, un cilindro D y un cilindro E. Y cada letra tendría dos estados lógicos, porque el cilindro tiene dos estados lógicos, ¿cierto? Tiene cuando está fuera o tiene cuando está adentro. Tiene dos opciones ese cilindro. Entonces, si es más, es porque está fuera el vástago, y si es menos, es porque está adentro el vástago. ¿Ya? Así de sencillo.
Entonces, para aplicar este método a una secuencia, vamos a necesitar ciertos requerimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las secuencias nos van a servir para desarrollarla o aplicar el método intuitivo. El método intuitivo tiene una limitante, que es que una planta no puede tener dos movimientos consecutivos. ¿A qué me explico o a qué me refiero con esto? Que esa secuencia no podría ser A más, A menos, B más, B menos. ¿Ya? Yo no podría aplicar el método intuitivo a esa secuencia. ¿Por qué? Porque tendría dos movimientos correlativos de la misma planta. A más, A menos, ahí ya tú tienes los dos movimientos de la misma planta. Y para este método no aplica para ese tipo de secuencia. Ahí nosotros más adelante conoceremos otro tipo de método, que es el método cascada, que sí lo podemos aplicar a ese tipo de secuencia. ¿De acuerdo? Entonces, primero hay que tener conocimiento de que van a ser algunas secuencias las que vamos a poder usar y aplicar este método. Entonces, para desarrollar o aplicar este método a esta secuencia, vamos a desarrollar tres pasos muy sencillos. El primer paso es dibujar el diagrama de estado o diagrama de fase. El diagrama de estado es una representación gráfica del movimiento de las plantas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a dibujar una cuadrícula, ¿ya? En donde voy a representar cada movimiento de manera horizontal y de manera vertical la cantidad de plantas. Si ustedes se dan cuenta, ahí tengo 4 recuadros por cada planta, ¿ya? ¿Y qué representan estos cuadros entonces? Representan cada movimiento. El primer movimiento de A y B, el segundo movimiento de A y B, el tercer movimiento de A y B y el cuarto movimiento de A y B. Entonces, si yo miro la secuencia, yo tengo 4 movimientos. A más, B más, A menos, B menos. ¿Ya? La gracia es que, como les decía en la primera clase, que un sistema de control automático debe ser cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo pongo play, el ciclo se debe repetir infinitamente a menos que yo lo intervenga, ¿ya? Por ejemplo, con un botón de stop. ¿Ya? Entonces, cada recuadro representa un movimiento de los que yo tengo acá. Si mi secuencia tuviese más movimiento, yo tendría que ir agregando cuadros de manera horizontal. Si mi secuencia tuviese más letras o más plantas, por ejemplo A, B y C, yo tengo que agregar hacia abajo. Acá abajo tendría el cilindro C. Lo segundo que tengo que hacer para dibujar mi diagrama de estado de fase es representar con una flecha cuando el cilindro entra o sale para cada cilindro, ¿ya? Para eso voy a usar la lógica positiva, que dice que si el vástago del cilindro sale, yo debo usar una flecha hacia arriba. Y si el vástago del cilindro entra, yo debo usar una flecha hacia abajo. Pero debo ir respetando cada movimiento. Ejemplo, en el primer movimiento solamente tengo una letra, que es A más. Por ende, yo solo voy a dibujar en el primer movimiento A más. Y en B no voy a dibujar nada, porque para esta secuencia no tengo movimientos en paralelo. ¿Ya? Yo podría tener, por ejemplo, un A más acá y podría tener a lo mejor un C más acá abajo. Y eso me diría que tengo dos cilindros que se mueven al mismo tiempo de manera en paralelo, ¿ya? Pero esto no es el ejemplo, sino que tengo un movimiento a la vez. Luego tengo el movimiento B+, que es el segundo movimiento, por ende va a ir en el cuadro o en la columna del segundo movimiento, ¿ya?
Luego tengo el A menos que va en el tercero y el B menos que va en el cuarto movimiento. ¿Ya? Entonces, de esa manera me queda mi diagrama de estado. En el primer movimiento solo sale A, en el segundo movimiento solo sale B, en el tercer movimiento solo entra A y en el cuarto movimiento solo entra B. Finalmente voy a identificar eh, los términos de carrera. ¿Por qué? Nosotros sabemos que para que el sistema funcione, necesitamos saber cuándo empieza y cuándo termina un movimiento. Y los únicos sensores que tenemos nosotros para saber cuándo el vástago está dentro o el vástago está fuera son a través de términos de carrera. ¿Ya? Entonces, el cilindro A, ¿ya?, va a tener dos términos de carrera. Uno que indica cuando el vástago está dentro y uno que indica cuando el vástago está fuera. Y el B también va a tener por su parte dos términos de carrera. Bajo esta condición eh, se sigue con la lógica positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que para el cilindro A los términos de carrera van a ser lo siguiente. Cuando el vástago está dentro, vamos a usar un A sub 0. Quiere decir que vamos a representarlo con el número 0, ¿ya? O la cifra 0. Y cuando el vástago está fuera, vamos a representar el término de carrera con un A1. ¿Ya? Entonces quiere decir que el vástago salió. Entonces, A0 para el vástago adentro, A1 para el vástago afuera. Lo mismo con B. B0 cuando el vástago está adentro y B1 cuando el vástago está afuera. Entonces, nosotros ahora vamos a dibujar los términos de carrera en orden. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para que se inicie el movimiento A más, nosotros o el sistema necesita una orden. ¿De quién? Del término de carrera anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que para que comience el ciclo en A más, debe activarse el término de carrera B0. ¿Ya? Entonces, eh, cuando se active el término de carrera B0, ¿ya? Cuando el vástago de B entre, me va a dar la orden para que se inicie el ciclo. Recuerden que esto es cíclico, una y otra vez. ¿Ya? Entonces, B0, se activa el término de carrera B0 y me da la orden para que comience el movimiento A más. Ahora, ¿cuándo pasamos de A más a B más? Cuando el término de carrera de A, que indique más, quiere decir el término de carrera A1, indica o se activa para dar la orden para que comience el segundo movimiento, que va a ser B más. Nosotros sabemos que B más termina cuando el término de carrera B1 indica que el vástago ya está fuera. Por ende, comenzará el tercer movimiento. El tercer movimiento terminará cuando se active el término de carrera A0, que indica que el vástago de A ha entrado y dará inicio al movimiento B menos. B menos se ejecutará y dará la orden cuando se active B0 para que reiniciemos el ciclo. Con esto estoy diciendo que lo más importante, y esto va a ser siempre, 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 para cualquier sistema que usted haga, independiente del método que está usando, es que el último término de carrera, el del último movimiento, que en este caso sería B0, es el que da la orden para iniciar. Siempre. Luego seguirá con A1, luego seguirá con B1, luego continuará con A0 y terminará para reiniciarse luego con B0. Eso deben tenerlo súper claro. El último movimiento es el que inicia la secuencia. Entonces, B0 o el término de carrera B0 da la orden para que se inicie el movimiento A más,
El término de carrera A1 da la orden para que se ejecute el segundo movimiento, que es B más. El término de carrera B1 da la orden para que se ejecute el tercer movimiento A menos. El término de carrera A0 da la orden para que se ejecute el último movimiento, que es B menos. Y el término de carrera B0 da la orden para que reiniciemos. ¿Ya? Entonces, así nos quedaría nuestro diagrama de estado. El segundo paso a desarrollar va a ser nuestro diagrama de potencia o diagrama de fuerza, ¿ya? Que es el diagrama utilizando simbología estandarizada de cómo va a ser nuestro sistema. Por ende, voy a usar un cilindro doble efecto, ¿ya? Instalo los términos de carrera. Para este ejemplo voy a usar una válvula 4-2, ¿ya? Quiere decir con dos posiciones y con 4 vías. Biestable, ¿ya? Quiere decir que está comandada ambos movimientos por solenoides y que va a estar conectada a una alimentación y a un retorno del aire. Muy importante señalar que el orden que yo voy a dibujar o que voy a escribir los solenoides también es relevante. Siempre comenzaré con que el primer solenoide será I1, porque los solenoides se representan con la letra Y, ¿ya? Y correlativamente, siempre, si yo tengo 3 cilindros, tendré I1, I2, I3, I4, I5, I6, ¿ya? Si tuviese, por ejemplo, válvulas monoestables, quiere decir con retorno por muelle, tendría solo un I1 para el cilindro A y solo un I2 para el cilindro B, ¿ya? Ahora nos damos cuenta que el diagrama de fuerza es solamente eso. El cilindro doble efecto con la válvula 4.2 biestable con solenoide en cada lado, recuerden, correlativos. Si tuviese un cilindro acá sería 5 y 6, 7 y 8 y así sucesivamente. Los términos de carrera deben ser correspondientes al nombre de la planta. Si el cilindro A obviamente debe llevar un término de carrera A0 y A1, y un cilindro B debe llevar un término de carrera B0 y B1, y si tuviésemos un C sería B0, perdón, C0 y C1, y así sucesivamente, ¿ya? Finalmente, el tercer paso es el diagrama eléctrico, ¿ya? Quiere decir que cuando hagamos nuestra simulación en el FluidSim, tendremos que dibujar mínimo estos dos diagramas, el eléctrico y el de fuerza, porque como es un simulador, necesita que tenga la orden eléctrica para poder simular el movimiento de los cilindros, ¿ya? Por ende, siempre debemos dibujar mínimo esos dos diagramas. El diagrama de fase o de estado también lo dibujaremos, ¿ya? Pero no incide en el funcionamiento. Quiere decir que si usted lo dibuja, el software de igual manera simulará, ¿ya? Ahora, para hacer el diagrama eléctrico, nosotros iremos conectando los interruptores, los relés y lo que necesitemos para hacer funcionar este diagrama de fuerza. Pero para eso, yo les voy a proponer un método que utilizo yo personalmente, ¿ya? Primero vamos a dibujar las líneas de alimentación, 24 volt, un interruptor obturador, perdón, un pulsador obturador para el arranque, un pulsador franqueador para la parada, un relé de enclavamiento principal que se llamará casero, ¿ya? Y el otro contacto de alimentación principal. Esto, chicos, es lo básico para el diagrama eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que utilizamos el método intuitivo, siempre mi diagrama eléctrico comenzará con estos componentes, ¿ya? Va a tener un S1, un S2, un casero y un casero, ¿ya? Siempre.
lo que me va a permitir que yo cuando presione S1, la corriente baje, magnetice la bobina del relé, cierre estos dos contactos, permitiendo dos cosas. Primero, que se energice el circuito, y segundo, que yo pueda soltar el pulsador y se mantenga energizado en todo momento, a menos que yo quiera cortar la corriente presionando S2. ¿Ya? Ahora, lo que yo les decía es que generalmente lo que hago yo es usar una tabla que hago yo personalmente. No, esto no se lo van a pedir ni es un requisito, pero yo hago esta tabla sugerida o de sugerencia para que podamos desarrollar el diagrama eléctrico de manera ordenada y no nos perdamos en ningún paso. ¿Ya? Esta tabla es muy sencilla. El primer paso para escribir la tabla es escribir la secuencia que vamos a desarrollar de manera vertical. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene el mismo orden: A más, B más, A menos, B menos, A más, B más, A menos, B menos. ¿Ya? Ese es el primer paso. El segundo paso es escribir los términos de carrera en el orden en que se activan. ¿Ya? Entonces, en esta columna voy a escribir los términos de carrera en el orden que se van a activar según mi diagrama de estado. ¿Ya? El primero que se activa, recuerden, siempre va a ser B0, porque es el que da el inicio al sistema. Luego A1, luego B1 y luego A0. Por ende, los voy a escribir de la misma manera. El último comienza B0, el segundo es A1, el tercero es B1 y el cuarto es A0. ¿Ya? Y finalmente voy a identificar cuál es el solenoide que se activa para generar dicho movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, perdón. Para que se genere el movimiento A más, quiere decir que el vástago del cilindro A salga, yo debo activar el solenoide I1 que está acá. Entonces, cuando yo magnetice o le coloque corriente a este solenoide, la válvula se desplazará y cambiará de posición. Por ende, la alimentación entrará por aquí, a la parte de atrás del cilindro, y el vástago comenzará a salir. Entonces, A más lo genera I1 y por ende A menos lo genera I2, ¿ya? Porque sería esta posición en donde entra el aire por delante del vástago haciéndolo entrar. Lo mismo para B. Para que B salga, o sea un B más, debo energizar el I3. Y para que se genere un B menos, debo energizar un I4. ¿Ya? Ahora, continuemos. Yo voy a usar esta tabla para poder desarrollar o dibujar mi diagrama eléctrico. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Si ustedes se dan cuenta, B0 da la orden para que se genere el primer movimiento, que es A más. Pero A más es un movimiento, no es algo explícito, ¿ya? Sino que para que se genere este movimiento, en realidad lo que energiza B0 es I1. Entonces, B0 debe ir conectado a I1, quiere decir a este solenoide, para que se genere A más. Luego, A1 debe estar conectado a I3 para que se energice I3 y se genere el movimiento B más. Luego, B1 debe energizar el solenoide I2 para que se genere el movimiento A menos. Finalmente, A0 debe energizar I4 para que se genere el movimiento B menos. En resumen, B0 y el I1 deben estar conectados en serie, ¿ya? En serie hacia abajo, ¿ya? Y A1 con I3 también estarán en serie, B1 con I2 también estarán en serie, A0 y 4 también estarán en serie, pero tendremos 4 movimientos en paralelo.
¿Ya? Vamos a mostrar acá. Entonces, para que se genere el movimiento A más, B0 va a dar la orden, que es un obturador, recuerden que es un término de carrera, por ende es un obturador, un normalmente abierto, ¿ya? Cuando se active, porque el vástago está adentro, va a dar la energía eléctrica ¿a dónde? Al I1, ¿ya? De esta manera se generará el movimiento A más, ¿ya? Luego tenemos que A1 debe entregarle la corriente a I3 para que se genere el movimiento B más. Luego debemos energizar a través del B1 el I2 para que se genere el movimiento A menos. Y finalmente, cuando se active A0, dará la orden para que se active I4 y se generará el movimiento B menos. ¿Ya? Entonces, les voy a explicar ahora que está dibujado completo el diagrama, cómo va a funcionar esto. ¿Ya? Entonces, cuando yo presione S1, la corriente viajará de los 24 volts hacia masa. Se activará o se energizará la bobina de casero cerrando sus dos contactos principales, el que tenemos de enclavamiento para poder liberar el botón de inicio y el principal. En ese estado, si ustedes se dan cuenta, en estado de reposo, ambos vástagos se encuentran adentro. Por ende, ambos términos de carrera cero se están activando. Como este vástago está adentro, se está presionando A0. Y como B está adentro, se está presionando B0. Entonces, cuando energicemos, B0, que es un obturador porque es un normalmente abierto, va a estar haciendo contacto. Por ende, dejará pasar la corriente eléctrica hacia I1, el cual moverá la válvula, produciendo que el vástago salga. Una vez que el vástago salga y llegue a su máxima carrera, activará el término de carrera A1, que también es un obturador. El A1 se cerrará y dejará pasar la corriente al siguiente solenoide que se llama I3. I3. I3 moverá la válvula y dejará pasar el aire hacia detrás del cilindro para que el vástago se mueva hacia adelante. Cuando el vástago llegue a su máximo recorrido, activará el término de carrera B1, que es un obturador. B1 se cerrará y dejará pasar la corriente hacia I2. I2 moverá la válvula a esta nueva posición de reposo, en donde el aire entra por delante del vástago, ¿ya? Y el retorno por detrás, haciendo que el vástago entre. Cuando el vástago entre, va a activar A0, y A0 se cerrará y dará la orden para que I4 se mueva, deje pasar el aire por delante, perdón, del vástago, haciéndolo retroceder. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando este vástago termine de retroceder y llegue a su posición inicial, este ya estando adentro, va a activar B0, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir? Que se va a volver a cerrar este y va a volver a iniciarse I1. Y luego A1 activará I3, luego B1 activará I2, luego A0 activará I4 y el último cierre volverá a ser B0 para que se vuelva a repetir la secuencia una y otra vez, a menos que yo presione S2 para cortar la energía. ¿Ya? Entonces, estos son los tres pasos básicos para desarrollar una secuencia a través del método intuitivo. Dibujar el diagrama de estado, dibujar el diagrama de fuerza y dibujar el diagrama eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar este mismo esquema.
lo vamos a dibujar en FluidSim. De manera que ustedes puedan ver dos cosas. Primero, cómo se utiliza el software de simulación. Y segundo, repasar esta práctica que acabamos de hacer. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando abran FluidSim se van a encontrar con algo así. ¿Ya? O puede que no tengan el menú. ¿Vale? Entonces, ustedes lo que harán, primeramente, vamos a ir a Biblioteca y vamos a abrir la biblioteca con vista jerarquizada. En esta biblioteca yo tengo todos los componentes neumáticos y eléctricos que voy a necesitar para este tipo de ejercicio. ¿Ya? Y componentes electrónicos también. ¿Ya? Todos. Entonces lo que voy a hacer es dibujar. Voy a abrir un documento nuevo y se me va a abrir una página, ¿ya? En blanco. Es muy probable que la primera vez a usted le aparezca una hoja pequeña, ¿ya? Porque está por formato. Es muy importante que cambie el formato de la hoja. ¿Por qué? Porque si yo dibujo algo que está fuera de la hoja, FluidSim me va a decir que hay objetos que están fuera del área de diseño y no realizará la simulación. Por ende, es importante que siempre dibuje dentro del área de diseño. Para eso vamos a ir a Archivo, Tamaño del dibujo y vamos a elegir simplemente el tamaño más grande. ¿Ya? Tenemos algunas herramientas que podemos ir viendo acá, ¿cierto? Que lo van a ir descubriendo a medida que lo vamos usando. Por ejemplo, si yo tomo un objeto, yo con ese objeto puedo alinearlo, o puedo girarlo, o puedo reflejarlo, o incluso con el botón derecho puedo hacerlo, ¿ya? Tengo otras ayudas también, por ejemplo, como eh, opciones de simulación, sonidos, por ejemplo, yo desactivo los sonidos. Usted puede darle sonidos para la activación de cada cosa. O si quiere usar, tiene dos maneras, activar la cuadrícula, ¿ya? O solamente con la letra C, activar la cuadrícula, ¿ya? Eso ahí va a depender del gusto de cada uno, como quiera dibujar. Entonces, lo primero que voy a hacer, vamos a dibujar el diagrama de estado. El diagrama de estado se encuentra en la última parte de la biblioteca, ¿ya? Que es otros, y se llama diagrama de funciones, ¿ya? Ahora, cada vez que yo necesito editar algún componente que yo arrastro, si se dieron cuenta, yo tomo, pincho, arrastro y lidero, y puedo ir pegando los componentes que necesito, puedo seleccionar, puedo borrar, puedo seleccionar, puedo copiar, ¿ya? O con control C y control V también puedo hacer lo mismo. Pero si quiero editar lo que está adentro, lo único que debo hacer es hacerle doble clic, ¿ya? Yo le hago un doble clic y me aparecen este tipo de páginas. Voy a dibujar mi diagrama, si se dan cuenta, este es un diagrama tipo, quiere decir que tiene solamente para un cilindro. Yo voy a insertar línea, tengo dos, ¿ya? Si quiero cambiarle, sacarle estas letras, hago un doble clic y puedo, por ejemplo, colocar solo A, puedo poner un tamaño grande, puedo cambiarle el color, ¿ya? Y a este lo llamaré B, también voy a agrandar la letra y le voy a colocar otro color. Estos textos los puedo usar. Por ejemplo, aquí voy a escribir la secuencia. A más, B más, A menos, B menos, ¿ya? Puedo tener una letra un poquito más grande. Para eso voy a tener que modificar el ancho de la celda, ¿ya? Y si no quiero usar, por ejemplo, ese texto, lo selecciono y solamente aprieto suprimir y lo borro, ¿ya?
Finalmente, sé que mi diagrama tiene 4 movimientos, por ende voy a propiedades y le digo que el número de columnas solamente necesito 4 porque tengo 4 movimientos, pero que las quiero más anchas, ¿ya? Las voy a hacer de 20 milímetros de ancho cada cuadro. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando? Finalmente voy a dibujar la flecha hacia arriba o hacia abajo, que en realidad son puntos. Me voy a este símbolo que parece una señal digital, ¿ya? Y me aparece un punto. Yo, por ejemplo, voy a, pincho, se activa, y el primer movimiento es hacia afuera. Así que voy, me pongo arriba y pincho de nuevo para que se trace la línea. En el segundo movimiento sale B, en el tercer movimiento sale A y en el cuarto movimiento entra B. Si ustedes quieren pueden rellenar estos espacios y una vez que están listos solamente presionan aceptar. Y tengo mi diagrama de estado. Recuerden que si usted no dibuja el diagrama de estado, el simulador de igual manera va a funcionar. Lo obligatorio es dibujar el diagrama de fuerza y el eléctrico, ¿ya? Entonces yo me voy a ir acá, voy a poner otros componentes de texto. A este le voy a poner diagrama de estado que corresponde al paso 1, ¿ya? Voy a poner ahí arriba para que nos acordemos que es el paso 1. Ah, lo del punto lo hice súper simple. Haces doble clic cuando está adentro, ¿ya? Y pinchas este icono, que es dibujar curvas del diagrama. Lo pinchas y te marcan los puntos. Mira, lo voy a borrar para que... Ya. Cuando tú pinchas te aparece el punto. Mira, donde se mueve el mouse va al punto. Entonces yo necesito que suba, por ende me pongo en la parte baja, pincho, no dejo pinchado, solamente pincho una vez, me voy hasta el otro punto que quiero marcar, como la flecha hacia arriba, me voy a poner allá arriba, pincho y me tira una línea automáticamente. ¿Ya? Luego voy abajo y salgo. Ya. Vamos a hacer entonces control C, lo copié, lo doble clic para editar, voy a ir al segundo, mi diagrama de fuerza, ¿ya? Y mi diagrama de fuerza sabemos que está hecho de un cilindro doble efecto, de una válvula 4.2, necesito un término de carrera, una fuente de alimentación y ya está. Ahora voy a conectarlo para que ustedes puedan verlo. Listo. Entonces, esta válvula es una válvula universal, configurable. Quiere decir que yo voy a decirle cuáles son los tipos de mando, de retorno, cuántas vías, o bueno, en realidad son 4 vías esta, pero cuántas posiciones, ¿ya? Voy a conectarle la alimentación y voy a conectarle el retorno, ¿cierto? Listo. ¿Cómo configuro mi válvula? Haciéndole doble clic, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, tengo todo para el mando del lado izquierdo y tengo todo para el mando del lado derecho. Acá al medio yo podría ir agregándole cuerpos. ¿Ven? ¿Ya? Y acá abajo me va indicando una vista preliminar de cómo me está quedando. ¿Ya? Entonces en este caso yo tengo una válvula que es biestable porque lleva solenoides por ambos lados. Si quisiera que tuviese retorno por muelle, por ejemplo, le colocaría, o a lo mejor monoestable, solamente con muelle, ¿ya? Eso va a depender dependiendo del tipo de válvula. Y cuando la tengo configurada, solamente presiono aceptar. ¿Listo?
Voy a conectar, pinchos, cuando se pone verde, pincho, arrastro hasta donde quiero que se conecte. Cuando se pone verde, libero y se hizo la línea. Pincho, arrastro, suelto y se hizo la línea. Y finalmente debo colocarle un nombre. Se puso verde, doble clic para configurar. Esto se llamará I1, este se llamará I2, mi cilindro se llamará A, ¿ya? De hecho yo puedo tomar la letra y la puedo poner donde yo quiera. Y mi término de carrera también lo tengo que configurar. Ahora, los términos de carrera hay que tener cuidado acá. Primero me está indicando cuántos términos de carrera le quiero colocar o cuántos sensores voy a usar en el vástago para ir indicando cada punto. En este caso yo voy a usar solo dos, ¿ya? Y me está indicando que es un vástago, un cilindro con un vástago de 100 milímetros. Entonces, yo voy a decir que el término de carrera A0 me marca cuando el vástago está en un recorrido de 0 milímetros. Y el término de carrera A1 me indica cuando el vástago está en un recorrido de los 100 milímetros. ¿Ya? Si este vástago fuera de 200 milímetros, tendría que colocar 200. ¿Ya? Por si no me quedaría a media carrera. Aceptar. Entonces me indicó al principio A0 y al final A1. ¿Ya? Ahora yo voy a tomar esto mismo, lo tomo, lo selecciono, lo copio y lo pego. Entonces, ahora este se llamará B, este se llamará I3, este se llamará I4, este se llamará B0 y este se llamará B1. Listo. Tengo A y B. Finalmente, dibujaremos nuestro diagrama eléctrico. Ya, idéntico al que está acá. Entonces, para eso vamos a usar componente eléctrico. ¿Ya? Una línea de 24 volt y una masa. La junto, me pongo sobre la línea para que se ponga verde, pincho, sin soltar, arrastro y suelto. Y ahí yo empezaré a dibujar. Entonces, ¿qué tengo primero? Tengo un obturador pulsador, ¿ya? El cual se llama S1. Tengo un franqueador pulsador, el cual se llama S2. Tengo un relé principal que se llama K0, ¿ya? Tengo un obturador, que es mi contacto de ese relé, que se llama K0, y tengo el otro principal, que también es del mismo relé. ¿Cómo uno estos componentes? De la misma manera, verde, arrastro, suelto, verde, arrastro, suelto, y voy a ir conectando. Ahora, esta parte va a ser bastante fácil de dibujar. Si ustedes se dieron cuenta, hay un obturador que está en serie a un solenoide. Por ende, yo puedo tomar el obturador y el solenoide, unirlos, seleccionarlo y copiarlo las veces que lo necesite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ya? Si quisieran mover algún componente, basta con pincharlo y tienen dos opciones. Lo pueden mover con el mouse
o con las flechas del teclado lo pueden desplazar, de manera que es más preciso, porque el clic es más pequeño, ¿ya? Pincho y muevo con la flecha, si lo quiero mover a la izquierda o a la derecha o al lado que yo quiera, ¿ya? Y luego tomo y conecto. El de abajo. El de al medio. Y vamos a nombrar. Este se llamaba B0, este se llama I1, este se llama A1, este se llama I3, este se llama B1, este se llama I2, este se llama A0 y este se llama I4. Ahora, lo que deben tener, mire, si ustedes se dan cuenta, marcó de inmediato los 0 y aparece con una flecha y lo 1 no. ¿Por qué? Lo que me está diciendo es que en estado de reposo se está presionando el B0 y se está presionando el A0. ¿Ya? Ahora, voy a agrandar un poquito acá. Vamos a poner acá. Copiar, pegar, doble clic. Este es mi paso 3, que es mi diagrama eléctrico. Y ya está. Entonces, aquí va a ocurrir una cosa, y que lo voy a hacer a propósito para que ustedes puedan ver. La gracia del simulador es que a ustedes les va a marcar cuando haya errores. Ya, entonces, por ejemplo, si yo creo que está listo y quiero hacer la simulación, lo que voy a hacer es presionar play. Pero si se dan cuenta, me arrojó un error. Me dice detectado cortocircuito. Hay un cortocircuito en mi sistema. Y me indica dónde está. Y me dice que hay un cortocircuito de 24 a 0. ¿Ya? Yo asumo que es esta línea, porque obviamente, si ustedes miran mi diagrama, no hay una línea que una acá. Por eso es importante dibujarlo tal cual lo hicimos en el ejercicio. ¿Ya? Esta línea está de más. Presiono, suprimo y ya no está. ¿Ya? Entonces ahora veamos si funciona. Me voy a play, efectivamente ahora se energizó correctamente, pero debo darle el inicio. Por algo es un simulador. Yo con el S1 presiono y se genera el movimiento. Presiono S2 y se detiene. Para que lo puedan ver más lento, voy a ralentizarlo. Para eso tengo que presionar, perdón, stop. Ya, me voy a ir y lo voy a hacer 4 veces más lento. Ya, play, S1, sale A, sale B, entra A, entra B. Sale A, sale B, entra A, entra B. Lo importante es que ustedes vayan viendo las líneas cómo se va activando. Se dan cuenta que la corriente se va activando de manera en paralelo hacia la derecha, ¿ya? Desde la fuente hacia el negativo, desde los 24 hacia el negativo. Y que mi casero me permite que yo puedo soltar el botón y se mantiene energizado. Y mi S2 yo lo presiono y corta la energía eléctrica. Eso es lo importante. ¿Ya? Ahora, existe, aparte del diagrama, existe acá abajo un diagrama de estado que a mí me permite verificar si esta secuencia se está cumpliendo. ¿Por qué ocurre cuando yo puedo tener varios cilindros en que hayan dos cilindros que se muevan al mismo tiempo o haya una desincronización por algún error eléctrico? Para comprobar eso, yo uso mi diagrama de estado. Es súper sencillo. Pego un diagrama de estado y arrastro los componentes a los cuales yo quiero verificar si están funcionando bien. En este caso yo voy a verificar solo los cilindros.
porque yo podría seleccionar las válvulas y también me va a mostrar los movimientos de válvula, pero eso me va a confundir. Yo quiero solamente los cilindros. Tomo los cilindros y los arrastro, los pongo aquí y los libero. Y me va a decir ya, el primero, ¿cómo lo quiere? Ah, ¿sabéis qué? Le voy a poner el mismo color que tenía acá, el morado. Y el segundo, el verde, y aceptar. Y en este caso, tengo el movimiento de ambos cilindros en tiempo real. Play se puso en blanco, sale A, sale B, entra A, entra B. Vamos a poner un... Ahí está, línea gruesa. Sí, vamos a colocarle línea gruesa y este para que se vea mejor. Ahí está. Ponemos play, sale A, sale B, entra A, entra B, sale A, sale B, entra A, entra B. Me está mostrando que se acaba de cumplir la misma secuencia que yo estoy trabajando. ¿Ya? Entonces, este diagrama es un método que yo utilizo, de hecho, para poder revisar si las secuencias se cumplen. ¿Ya?